Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte e Historia de la Arquitectura, y les comparto la segunda clase en relación al Antiguo Egipto, la pintura y escultura. Ya tienen disponible la arquitectura de tumbas y templos, el capítulo anterior. Las artes plásticas del Antiguo Egipto abarcan, como todas las artes plásticas, diríamos, universales, la escultura, la pintura, y dentro de la escultura está la estatuaria, la que es exenta, la que es libre, así se le llama a la que es separada de la arquitectura, y el relieve que sí está sujeto a las paredes arquitectónicas. Este relieve puede ser tanto, vieron, bajo relieve o alto relieve, según la intención de dónde se va a colocar, o afuera o dentro de la edificación. Y la pintura que tiene características muy particulares en el antiguo Egipto. La escultura egipcia. Empecemos por ella. La civilización egipcia se distinguió no solamente por sus asombrosas realizaciones arquitectónicas, sino también por la calidad de sus logros escultóricos, manifestados a través de una producción abundante, sí, muchísimo. Son 3.000 años de historia la que tiene Egipto como nación, como cultura. Desde esculturas colosales, como vamos a ver a continuación, la Esfinge de Gizeh, las figuras sedentes de Ramsés II en Abu Simbel, que hemos visto en el capítulo anterior, hasta obras de tamaño natural o figurillas muy diminutas que iban formando parte de una suerte de maquetas que se colocaban para revivir la vida en el más allá dentro de las tumbas. Por otra parte, junto a las obras de bulto redondo, las que vieron exentas, y bulto redondo es similar, ¿no? Es como que está todo el bloque libre, esculpido, libre de las paredes arquitectónicas, abundan igualmente los relieves y son importantísimos para todo el relato, con lo que se decoran los muros de las tumbas y de los templos. La razón de esta situación ha de buscarse en el hecho de que la escultura tiene sobre todo una finalidad funeraria, sí, asociado a las prácticas religiosas, a la doble vida. Podría decirse que estas obras no están pensadas para representar la vida en sí misma, sino más bien para servir de soporte del alma en la vida eterna. Y comenzando con una gran escultura, que es la gran esfinge de Gizeh o de Giza, está en la necrópolis de Gizeh, cerca de la actual ciudad del Cairo. Es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental, en el río Nilo, en la ciudad de Giza, unos 20 kilómetros al suroeste del centro del Cairo, capital actual de Egipto. Los egiptólogos estiman que fue esculpida aproximadamente entre el siglo XXVI a.C., formando parte del complejo funerario del rey durante la dinastía IV en el Imperio Antiguo. Hemos visto la cronología en el capítulo anterior. Esto pertenece al antiguo Egipto, ¿no? Al antiguo imperio. Vieron que está subdividido en varias etapas dentro de lo que es el Egipto faraónico, el Egipto milenario, no el Egipto actual, que es un Egipto musulmán, o el Egipto que alguna vez fue cristiano, el Egipto copto. Estamos remitiéndonos al Egipto faraónico. Una foto espectacular para que vean cómo la esfinge tiene ese poder enigmático y de custodia, porque en realidad es una figura mítica que custodia esta necrópolis. La gran esfinge se realizó esculpiendo, atención, está esculpida sobre un montículo de roca caliza y no hecha desde el vamos, situado en la meseta de Gizeh. Tiene una altura de unos 20 metros aproximadamente y 73 metros de longitud. La cabeza podría representar al faraón Kefre, teniendo el cuerpo la forma de un león, con el rabo o cola recogido por el lado derecho, y en épocas antiguas estaba pintada en vivos colores. Sí, estaba todo pintado en el Egipto antiguo, como en casi toda la antigüedad, salvo el caso de Roma, con excepciones, todo era vivos colores, ¿no? Uno no se puede imaginar que el Partenón era amarillo, rojo y azul o tenía detalles dorados. Sí, así era, la pirámide también. Rojo era el cuerpo y la cara, y el tocado, el claf, que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Y nos viene a la mente la máscara de Tutankamón, sí. La cabeza aproximadamente mide casi 5 metros de altura para que tengan una idea. Estuvo mucho tiempo tapada por la arena, que la preservó, pero lamentablemente perdió la nariz y parte de los tocados, buitre y cobra, por los embates le disparaban como tiro al blanco los beduinos con sus carabinas, ¿no? Tremendo eso. Y aquí se puede ver, esta foto es magnífica, ven
perspectiva con la pirámide de Kefren, que es la única que todavía conserva parte del revestimiento. Y parece ser la más alta, pero no lo es, porque está en una sobreelevación del terreno. La más monumental, por supuesto, es la de Keops, que vieron atrás. Bueno, todo esto de las pirámides lo hablamos en la clase primera del Egipto antiguo. Hay que aprender a mirar. ¿Se puede deducir algo de las imágenes sobre la plástica egipcia y cualquier plástica del arte universal? Sí, hay que observar detenidamente, hay que ver qué tipo de elementos formales la conforman, qué actitudes, si son hieráticas, si tienen algún tipo de movimiento, si solamente están sujetas al tipo de material al que están hechos, que en Egipto antiguo, cuanto más rango se tenía, el material era más duro, pero tenemos el conflicto tecnológico de no poder desbastar a veces piedras tan duras como la diorita o el granito. En cambio, sí trabajar más plásticamente la caliza, como estamos viendo a la izquierda, pero que sigue los mismos cánones o reglas que sigue la escultura, vieron, oficial, la escultura que se remite al faraón y a toda la cuestión de la casta sacerdotal, el tema de la mitología, en fin. En matrimonio, tomados de la mano, fíjense qué acto tan amoroso, ¿no? Si uno observa, fíjense el tema de la mano, en cómo se toman de la mano a pesar del hieratismo en la mirada, que es esa ausencia de vida en la mirada. Eso significa hierático y aplica a muchos artes, inclusive al arte cristiano. En el caso de las primeras vírgenes que se representaban y los Pantocrator, en fin, en el paleocristiano o en Bizancio también. Y aquí lo que podemos ver, ven, es el mismo gesto amoroso de tomarle el brazo, ven, al faraón, la figura femenina, y de también colocarle la otra mano sosteniendo parte sobre la cintura, parte de el torso, ¿no? Bueno, ese gesto tan amoroso siempre es presente y se contrapone a ese hieratismo tan rígido que tiene el arte egipcio en su mayor parte de toda la producción. Vamos a ver después algunas excepciones. ¿Qué tenemos que saber sobre la plástica egipcia? Que la plástica egipcia, los temas representados tienen un significado concreto, que hay tipologías o formas escultóricas que tiene que ver con los materiales empleados y la técnica que está sujeto a esos materiales y a la tecnología de su momento, a las características formales. ¿Qué significa formales? Sí, la forma que tienen. No van a ver ninguna escultura que quiebre la cabeza, como pasa en el caso de la griega. No, no, es todo muy rígido. Y la condición social del artista y las obras más representativas, que son las que nos quedan como guía para que podemos reconocer, cómo reconocemos el arte egipcio. La plástica en Egipto tiene un carácter siempre religioso y cortesano. Las piezas más importantes proceden de los templos y de los sepulcros o de las tumbas, de las cuales Egipto es un baluarte en ese aspecto, ¿no? Es el país de las tumbas o de la civilización de las tumbas. El panteón egipcio aparece densamente poblado, a pesar de las épocas monoteístas que vamos a ver, el tema de Akenatón, en Tira la Marna, el Menofis IV, el faraón hereje, ¿no? Y aporta una gran variedad iconográfica, ya que los dioses pueden aportar formas zoomorfas, pueden adaptarse a esas formas zoomorfas y también antropomorfas. Zoomorfas con figura animal, antropomorfas con figura humana. Cada uno posee un atributo que le identifica. Existe además una simbología política, la unificación de los dos Egiptos, sí, expresada mediante las dos coronas, la alta, la flor del loto, más la baja, la flor del papiro, el rojo y el blanco, siempre que tiene que ver con esas flores, siempre la dualidad que había comentado y vamos a conocer al rey que unificó los dos reinos a través de la paleta de Narmer que se las había comentado en la clase anterior. La representación conjunta del halcón y del buitre, el poder del faraón, viene expresado en la capacidad, vieron el áspide, la capacidad de estructora, o el urius, la cobra, que es el símbolo de la protección de que está dotado el soberano, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos imágenes, ahora vamos a verlas en detalle, la imagen del faraón con una diosa y abajo el famoso escriba. Estas piezas, la mayoría están en museos europeos, aunque todo el ajuar completo, Tutankamón, está en el Museo del Cairo. La estatuaria egipcia, la tipología sería la estatuaria real, como estamos viendo a la izquierda, se centra en la figura del faraón, encarnación de Egipto e hijo de los dioses.
garante de la supervivencia de la civilización egipcia, siempre en actitud hierática. Recuerden este término hierática, hierático, hieratismo, que significa ausencia de vida en la mirada, esa rigidez que lo caracteriza, que es propio de muchos artes, incluido el arte cristiano, primitivo arte cristiano. Como les había comentado, las vírgenes que aparecen tan duras, los Cristos también, los Pantocrator, los Imperator del mundo bizantino. Estatuario cortesana, la que estamos viendo a la derecha, junto a él aparecen con frecuencia representaciones de funcionarios, escribas, sacerdotes, contadores, contables, alcaldes, etcétera, con un tratamiento menos hierático. Sí, de todos modos, la mirada siempre es ausente, pero hay como mayor, ¿vieron? Cotidianeidad en el aspecto que presentaría una estatua que no se remite a un personaje real, ¿no? También los materiales, porque una está hecha, vieron, en arcilla, la otra en diorita o en materiales muy, muy duros, pétreos, muy difíciles de devastar. La exigencia ritual de satisfacer las necesidades del alma, en su peregrinar por la vía de ultratumba, favorecieron el desarrollo de un tipo de escultura muy peculiar en el Antiguo Egipto. Los sepulcros se hallan repletos de representaciones de servidores en multitud, de tareas domésticas o laborales, que supuestamente facilitarán la vida del difunto en el más allá. Sí, se llevan todo replicado a la otra vida. Pero la ventaja sería que en la otra vida, al margen de seguir siendo la clase social que nos tocó ser en la vida real, en la vida terrena, no va a haber enfermedades ni penurias. Se va a seguir viviendo, pero con todo el beneficio, una vida idealizada dentro de las condiciones de cada ser. ¿No es así? Bueno, estamos viendo diferentes labores y también es una suerte de biblioteca abierta para ver cómo vivían, cómo vestían, cómo se movían, qué utensilios utilizaban, qué costumbres tenían. El arte es maravilloso en ese aspecto, porque nos abre una ventana al pasado. Los materiales. Las esculturas fueron talladas en los más diversos materiales, desde la caliza y la madera, materiales blandos, a las piedras más duras y lujosas, como el granito, el basalto, la obsidiana, el pórfido. Metales nobles como el oro también fueron usados, aunque su refundición posterior no ha facilitado su supervivencia. La policromía, sí, siempre la sed del oro es en todos los tiempos, ¿no? Y la policromía completaba a veces la plástica, sí, policromía, muchos colores, pintar la obra, ¿no? Sobre todo si se trataba de materiales pobres, la caliza, la madera. Existía la necesidad de acentuar el realismo. Los materiales pobres es un término no despectivo, sino se remite a materiales caducos, los que vencen con el tiempo, contra las piedras que no. El tamaño de las imágenes va desde las esculturas de pequeño tamaño a las colosales. No hay término medio para los egipcios. El artista en el Antiguo Egipto. El artista es considerado un artesano al servicio del poder del faraón. Y será ese poder quien determine las normas de representación, que se mantendrán homogéneas y sin cambios apreciables, exceptuando el periodo de libertad artística que se implantó, como les comenté anteriormente, durante el reinado de Amenofis IV, el llamado Akenatón, en Tel el Amarna, esa famosa ciudad donde él se estableció, una ciudad artística. Quiero aclarar que la palabra tel, el prefijo tel, indica un sitio arqueológico hoy en día, así que lo van a encontrar en otros pueblos de Oriente también. A lo largo de toda la historia de la civilización egipcia se va desarrollando estas características. La escultura tiene las siguientes características formales. Se trata de una escultura de carácter religioso y funerario. Las formas escultóricas representan por un lado a los dioses del panteón egipcio y el faraón como dios hombre, como un ser sobrenatural, y por otro personajes de la corte y escenas de la vida cotidiana, tenemos también representaciones. El tratamiento de la forma varía según se trate de una o de otras. No se trata de una escultura de adorno, ya que solo puede ser contemplada por el alma del muerto. No existe el concepto del arte por el arte. No, hay que esperar hasta el siglo XIX de nuestra era para eso con los impresionistas. Las representaciones deben garantizar la inmortalidad del difunto, la posibilidad de que la vida de ultratumba se desarrolle sin contratiempos. ¿Vieron? Idílica. De ahí surgen una serie de convencionalismos que se mantendrán fijos a lo largo del tiempo, de toda la historia del arte egipcio. El artista concibe la figura humana siempre en tensión física y espiritual, totalmente ajena a la vida diaria. Sí, ese hieratismo que lo aleja, vieron, de lo cotidiano, por supuesto.
La representación de la figura humana, ya lo había comentado en la clase anterior. El canon de los 18 puños. Como referencia podemos tomar lo que veremos en Grecia, que será el de las cabezas, que es más real. ¿Cuántas cabezas entran en proporción a nuestro cuerpo? Y eso se cumple, basta que se miren enfrente a un espejo y lo van a poder corroborar. Pero ellos utilizan el canon, el conjunto de proporciones de 18 puños. Se caracteriza en casi todos los periodos por la clara presencia de este canon en una norma compositiva que regula cómo deben ser las obras. Como ideal de este canon debemos considerar una figura humana puesta en pie, como estamos viendo, en la cual la longitud total del representado, desde el centro de la frente hasta la planta del pie, guarda una determinada proporción, exactamente la de 18 veces la medida de un puño cerrado. Es lo que se denomina canon de los 18 puños, que solo en época ya muy tardía, a partir del siglo VII a.C., será sustituido por otro de 21 puños que alargaba aún más las figuras. Se tienen una grilla para ver la proporción y una escultura de las tan famosas, en este caso la de un alcalde. Convencionalismos estéticos en esta escultura. Las representaciones están sometidas a un arquetipo idealizado. Lo temporal y anecdótico, que pueden indicar transitoriedad, se desechan y se reservan a las clases más humildes. De ahí que la imagen del faraón responda al ideal de belleza y los demás pueden representar rasgos más naturales, como más normales, si quieren. El realismo se destina a los hombres ordinarios, a la gente ordinaria. Hieratismo y solemnidad. La rigidez es el gesto que indica eternidad. Y también recuerden, ausencia de vida en la mirada. La jerarquización de las figuras es otro rasgo característico. El mayor tamaño de la figura del faraón está en consonancia con el rasgo que esto ocupa en la sociedad egipcia, que tiene una sociedad estratificada piramidalmente, como la misma forma de las pirámides. La estatua cubo, sí, adaptación al bloque, sin salientes, para evitar roturas. Claro, porque está el tema técnico que les comenté en la clase anterior. No hay que verlo todo por una cuestión de análisis iconográfico, como hacen los grandes historiadores del arte, que son maravillosos, pero hay que ver también la parte técnica que condiciona el arte a lo largo de todos los tiempos. Simetría y frontalidad, reforzadas por la disposición de los brazos, al lados del torso y la rigidez de la nuca, que sujeta en posición central la cabeza. Los rostros son inexpresivos, con la mirada perdida en el infinito, hierática, dando lugar a imágenes frías y distantes, totalmente alejadas del espectador. Ojos almendrados, mirada alta y fija al frente. El dolor y la alegría no existen en estas representaciones. Las figuras parecen sorprendidas en algún desfile o ceremonia oficial. Los convencionalismos estéticos también abarcan el arcaísmo en las representaciones anatómicas, que aunque resultan proporcionadas, ofrecen una visión superficial, idealizada del representado. Las formas acaban resultando, por tanto, rígidas. La pierna izquierda, como estamos viendo, suele avanzar ligeramente en señal de movimiento, los brazos pegados al cuerpo. Todo ello refuerza el carácter cerrado de estas composiciones. El tratamiento de los paños y ropajes también resulta muy rígido, sobre todo en las figuras masculinas. En las femeninas, los paños se adaptan al cuerpo, subrayando muy sugerentemente la anatomía de la mujer. El retrato destaca por su regularidad geométrica, muy simple o simplicidad, y la aguda observación de lo esencial. Son equilibrados y con vida, pero resultan remotos en su eternidad. Si lo logran, todo parece eterno en el antiguo Egipto. Ustedes dirán, qué extraño, ¿cómo está sujeto a esta escultura? Eso es parte de la exposición actual, porque si no, se suelen caer. ¿Vieron? Recuerden que las esculturas están sujetas originariamente a estar dentro de una tumba. A modo de conclusión, podríamos decir que el hieratismo y la actitud hierática y la solemnidad presentes en la estatuaria real están relacionados con su función, representar al faraón como un dios, como alguien diferente del vulgar mortal. De ahí la ausencia de movimiento, el estatismo y la quietud que sugieren atemporalidad y por tanto eternidad. Y es por este último que la estatuaria egipcia no sufre cambios importantes a lo largo de su milenaria historia. Tales convencionalismos fueron fijados en el Imperio Antiguo y preservados hasta casi el final de la civilización egipcia, incluso en los tiempos de dominación griega y romana, ya en los siglos, vieron, cuarto hasta primero antes de Cristo. Vuelvo a recordar que en el 31 antes de Cristo Roma se la anexa como provincia a Egipto y la transforma en la provincia del Fayum.
pero las costumbres siguen, pero totalmente influenciadas ya por Roma, una romanización, podemos decir. La estatuaria cortesana, frente a esta estatuaria de corte más real, como habíamos visto, o soberano, de carácter sobrenatural, se dio otro tipo de carácter más vulgar, como estamos viendo, que representa a altos dignatarios de la corte real, altos funcionarios, escribas o administradores, que son los que escribían todo lo que ocurría cotidianamente en el devenir egipcio, y en ningún caso se trataba de una estatuaria popular, no es una figurita sobre las, así para que el pueblo lo entienda, sino para servir al fin, ¿no? Que puede ser tanto el tema de la tumba y recrear la vida al más allá, o para el tema del templo, en el caso de la religiosa. Los rasgos característicos de la estatuaria cortesana son la humanización del personaje, representado con una gran carga de realismo, el estudio psicológico y la representación de actitudes humanas de forma naturalista contribuyen a este efecto. Lo psicológico remite a tratar de captar la esencia de ese personaje o esa persona en cuestión, que en el arte universal se empieza a ver fuerte, en el arte occidente, en el Renacimiento, para que tengan una referencia. Y lo naturalista es que se identifica que es una persona, opuesto a lo que sería lo abstracto, ¿no? Lo naturalista, bueno, sabemos que por su forma es un ser humano. Puede estar más realista o menos realista. Está bastante, les diría. Se trata de seres humanos que desean ser reconocidos por su apariencia. La mayor parte de estas estatuas tienen un propósito funerario. Y según la tradición egipcia, el Ka del difunto debía de ser capaz de reconocerse en sus propias estatuas. De ahí el realismo de las mismas, sí, porque está el Ka y el Ba. Y el Ka, a suerte de esa forma de dividir, vieron la parte espiritual en dos, que tienen el hálito de vida y el espíritu, así como en la mayoría de las religiones que se conocen son el cuerpo y el alma. Bueno, los egipcios tenían el Ka y el Ba, y tiene que volver a reconocerlo, esas fuerzas, para poder entrar de vuelta al difunto y poder revivirlo en la otra vida. Por eso está el rito también de la momificación, en fin. Se trata de una estatuaria privada, en contraposición a la estatuaria pública, centrada en el faraón. Privada en el sentido de que se remite a personas que no tienen que ver con la corte o el poder, o por ahí indirectamente. Los materiales empleados pueden ser tanto la piedra como la madera, que se policromaban, como es el caso de esta famosa estatua, el escriba, que se encuentra en el Louvre. Les cuento que los escribas eran gente muy necesaria, totalmente, sin ellos no hubiera habido ningún registro, y ya desde la edad muy temprana de su vida, los niños eran dejados en los templos para que se instruyeran y no se veían más con la familia, pero la familia hacía ese sacrificio para garantizarles una vida digna en una época muy difícil de sobrevivir, como fueron las épocas antiguas. Era un trabajo garantizado, ganaban muy bien o tenían buena vida, vivían en la corte o vivían también dentro de la parte del clero, ¿no? La evolución de la escultura egipcia, sus obras más representativas son desde la paleta de Narmer, que ahora vamos a ver que nos cuenta esta historia de los dos reinos unificados, hasta la estatuaria que muestra personajes cotidianos, identifica bien el hombre y la mujer de una manera, vieron, tan clara, y también la estatuaria, que estamos viendo el caso del busto de Nefertiti, que se sale un poco de las reglas, de los cánones de esta época tan larga, tan rígida egipcia, y se vuelca algo un poquito más manierista, si quieren, a la manera de. Ahora vamos a verlo, no se preocupen. La evolución de la escultura. En la etapa tinita, la plástica de este periodo ha dejado magníficos ejemplos de objetos de uso cotidiano. Cuchillos rituales, cuchillos, por ejemplo, el gebel de el arak, paletas de cosmético, sí. Y esas paletas que usaban para, saben que se maquillaban, las mujeres y los hombres también, porque al no haber anteojos de sol, ni sombreritos o gorritos, ellos se ponían pelucas para preservarse del impacto del sol y se maquillaban los ojos con rímel para una suerte de rímel para que les sirviera como pantalla, como si uno se pusiera un par de anteojos de sol, ¿no? Inclusive se registran en las pirámides protestas, grafitis que dicen que los obreros no tienen rímel, ¿no? Como diciendo diríamos, una suerte de huelga de aquellos tiempos, si no nos dan rímel no seguimos trabajando. Claro, porque era condicionante para poder ver, es tremendo el sol como cae en esas tierras. Y las paletas son uno de los documentos más antiguos se puede conocer la historia de Egipto. Para poder maquillarse, como les contaba, necesitan una especie de soporte, porque no venía el maquillaje como hoy en día en frasquitos o en envases. Entonces iban fabricando en estas paletas que son como una suerte
de tablita, ¿no? En esas tablitas o paletas hay relatos artísticos, y se relata la historia de Egipto. Datan del periodo predinástico, eso es lo interesante, previo a los faraones, donde había reinos. En un principio su función era la de servir de soporte para los pigmentos, cremas, aceites, etcétera, que se aplicaban en el cuerpo, aunque eran común encontrarlas dentro de los ajuares funerarios o como ofrendas en los templos. Están elaboradas en diferentes materiales, piedra, marfil, madera, basalto, etcétera. Y en ellas se recogían tanto hechos mitológicos como reales. Una que destaca es la paleta de Narmer, que va a relatar, miren qué belleza, va a relatar, está sin pintura, seguramente estaba pintada, va a relatar la famosa unificación de los dos reinos y cómo Narmer vence al otro rey, y por eso ahí surge toda la concepción del doble. Fíjense que Narmer tiene el tocado alto y el otro rey, el vencido, el tocado bajo. Cuando después vemos las representaciones del faraón con sus diferentes tocados y eligen poner estos tocados, el del alto y el del bajo, van juntos, obviamente. Todo es doble en el Antiguo Egipto, todo, y la representación que estamos viendo también. Hay escenas muy dinámicas, inclusive en la guerra, como nada, así invasión por el agua, y soldados nadando, diferentes formaciones o hileras de soldados. Bueno, ahí se la ve dibujada para que la puedan entender. La balesta está confeccionada ¿en qué material? Esquisto verde. Según otros investigadores, el material es pizarra, depende. Sí, la pizarra es media verdosa también, como piedra. Tiene unas proporciones de 45 centímetros de ancho y 64 de alto, es muy grande. Y en su parte más gruesa, 6,5 centímetros de grosor. Ambas caras de la paleta están decoradas en su parte superior. Aparecen dos cabezas de vaca que simbolizan bien a la diosa Atubat o bien a la diosa Ato, la diosa vaca. Entre ellas se sitúa la fachada del palacio y en su interior se encuentra el nombre Horus del rey, el pez Nar y un cincel, cuyo significado es querido de Nar. Son muy poéticos los egipcios para, a través de la representación gráfica, relatar las historias, la poesía, los relatos. ¿Ven? Ahí la podemos ver, las dos vacas arriba. Y no sé si visualizan los dos tocados, ¿no? Y la representación conceptual, sí, conceptual significa que prescinde de la realidad óptica. Otras paletas de cosméticos, muchísimas se encuentran en tumbas y en asentamientos arqueológicos han encontrado. Aquí tenemos dos, paleta del campo de batalla, sí, o sea, pero ¿cómo? ¿La paleta la decoran con una escena violenta? Sí, por lo general solían relatar la historia ahí también. Le da como una importancia también increíble al objeto en sí. Pero hay otras que son como paletas en forma de pez, que facilitan también el formato para agarrar y fabricarse los pigmentos o los diferentes cosméticos, la practicidad que solía tener el mundo antiguo. Entonces, la paleta de la izquierda es de campo de batalla, de pizarra, fechada en el Antiguo Imperio, antes del periodo dinástico, es decir, anterior, del 3150 antes de Cristo, porque Cristo surge, vieron, a partir del 3000 antes de Cristo, el Egipto faraónico. Probablemente procede de Abidos, anchura de 20 centímetros, se encuentra actualmente en el Museo Británico. Y la paleta con forma de pez. Así que tenemos estos artículos que se van desarrollando desde el Imperio Antiguo hasta las épocas más finales del Imperio del Egipto Antiguo, ¿no? Porque eran necesarias a las costumbres, ¿no? Las estatuas de Rajotep y Nefret, que están hechas en caliza pintada, a una altura de 120 centímetros, 1,20 m, procedentes de la mastaba de Rajotep en Meidum. Están en el Museo Egipcio del Cairo. Sí, ¿se acuerdan lo que era una mastaba? Una mastaba era una construcción funeraria previa a la pirámide escalonada que tenía una forma trapezoidal y varios recintos internos para ir colocando todo el ajuar y los diferentes difuntos de una familia. Dirán, ¿qué hinchados tienen los tobillos? No, tiene que ver con la transposición de lo que se hace con esculturas de pie para poder, por eso les decía, la parte técnica es importante, para poder sostenerse. No es que tenían algún tipo de retención de fluidos en el cuerpo, no. Tiene que ver con este canon, esta representación que se copia de las estatuas de pie, que para poder sostenerlas se hacían gruesos los miembros. Después más adelante van a ver que Grecia lo resuelve colocando algún soporte al lado, un tronquito, vieron algo donde se apoya la escultura.
porque los griegos sí lo van a representar de manera más natural. La mirada es hierática, los colores convencionales, tanto para la pintura y la escultura, la mujer más clara, el hombre más rojizo, mostrando, ven como les decía, en el vestido de la mujer sus atributos femeninos, la joyería espectacular. Eso sí, cuando veamos las tumbas, en los tesoros de tumbas, van a ver cómo el ajuar de joyería es impresionante, ¿no? Con diferentes materiales. Casi a tamaño natural. Las dos figuras están separadas, pero podrían haberse concebido como una pareja. Nefret está envuelta con una túnica ceñida al cuerpo, la mano izquierda oculta y la derecha entre el pecho y el codo. En Rahotep, en cambio, los miembros están ligeramente separados del cuerpo y del asiento, que es un sencillo bloque sin decoración alguna. Se marcan con claridad los músculos del brazo y los dedos aprietan un objeto cilíndrico. Los rostros están tratados de un modo tan individualizado que es casi obligado considerarlos como retratos. Los cuerpos son volúmenes plásticos de formas amplias, angulosas, en Rahotep más redondeados en Nefret, ¿no? Más angulosos en el varón, más redondeados en la mujer, y no apurados en pos del detalle, ¿no? Como para no restar interés a las cabezas, donde el alfal de vida se concentra y se expresa, más que nada vieron en lo penetrante de esta mirada. Rasgos arcaicos, no superados hasta la dinastía quinta, son los anchos tobillos que les comentaba. Los nombres y títulos de la pareja están inscritos en las losas de piedra que forman los respaldos. Son esculturas concebidas como estatuas incluidas en la roca. Ninguna de las dos está hecha para ser vista por detrás. Interesante. Esto tampoco las reales, las que son de la realeza. Entonces, estas estatuas de Rahotep y Nefret, de caliza pintada, poseen una altura de 1,20 m, proceden de una mastaba y se encuentran en el Museo del Cairo. Pero hay más, hay otras inclusive muy curiosas. La estatua de Kateb y Jeteferes en caliza, en una altura de menor, casi 50 centímetros, posiblemente procedente de Giza, alrededor del 2300 a.C. Sí, estas se encuentran en el Museo Británico. Son gente común, gente como nosotros, no son gente de la realeza ni del clero. En cambio, el de la derecha es el enano Seneb y su familia, mostrando, ven, cómo una persona con esta condición ha contraído matrimonio con una mujer y ha tenido 2 hijos. Y abajo los hijos no es que sean chiquititos de tamaño, sino que es una suerte de perspectiva jerárquica, si quieren, ¿no? La altura total es de 34 centímetros, también procedente de Giza o de Gizeh, y está en el Museo del Cairo. Nos acercamos a ver ambas figuras. Siempre el gesto amoroso, ¿ven? La mujer aquí le sostiene con los deditos el torso y aquí con el brazo toca muy amorosamente el brazo de su esposo. La estatua de Kefren, muy famosa, esta está en el Cairo, ¿sí? Es de diorita, de una altura de 1,68 m, procedente de Giza en la 4ª dinastía, sí. Es una estatua muy, muy conocida y tiene, ven, un material durísimo de devastar, y aparte tiene el tocado real, que es el tocado del clav. Estaba el del alto y la corona del alto y del bajo, el clav y el de las 2 plumas iniestas, las 2 plumas largas de avestruz también. Hay varios tipos de tocados en el Antiguo Egipto, pero siempre esa concepción de la dualidad, que en el caso del clav, a diferencia de la corona del alto y del bajo, lleva en la tiara de arriba, en la suerte de vincha, la cobra y el buitre, lo femenino y lo masculino. La estatua de Kefren, de una altura de 1,68 m, procedente de la 4ª dinastía. La estatua de tamaño natural sigue siendo la obra maestra de la escultura del Imperio Antiguo, tanto por la destreza de la labor, por la materialización del concepto de la soberanía del Antiguo Egipto. El faraón está sentado en un trono cuyo respaldo le llega a los hombros. Encima de este, Horus, en forma de halcón, abraza con sus alas la cabeza del rey, y las 2 figuras están vinculadas porque el faraón reinante es la encarnación de la divinidad. El trono tiene patas de león y cabezas del mismo animal, sobresalen a los 2 extremos del asiento. Si les interesa especialmente el tema de los tronos inmobiliarios, en este canal tienen el capítulo correspondiente a la historia del mueble. Busquen el estilo egipcio antiguo.
A ambos lados del bloque, en que el trono está esculpido como relieve, se ven las flores del Alto y el Bajo Egipto, enlazados por el nudo de la unificación. Siempre este tema de la unificación de los dos reinos. El rey se halla semidesnudo, con solo el yentit plisado en la postura de rígida simetría, apenas aliviada por la distinta colocación de las manos. Esta estatua se hallaba en el templo del Valle del Faraón. Se descubrió bajo el enlosado, en una fosa en la que se había colocado en fecha indeterminada, ya fuera para protegerlo o con una finalidad ritual. Es el mismo lugar donde se encontraron fragmentos de esculturas o estatuas similares. El faraón Menkaure o Miserino, famoso, ¿no? De la pirámide más chica de la tríada de las pirámides más famosas de todo el mundo, ¿no? Keops, Kefren y Miserinos, o Miquerinos, o Menkaure. Recuerden que estamos hablando hablando de un idioma que fue transliterado con el tiempo. Y su esposa probablemente se llamaba Ka-Merer Nefti. La altura total es de 1,39 m, está procedente también de la planicie de Giza, del templo de Menkaure, de la fecha 1548 a 2530 a.C. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Hay mucho repartido por todo el mundo de lo egipcio. Y yo comenté en la clase anterior el tema del traslado del templo y cómo colaboraron muchos países y cómo se les pagó en su momento con diferentes objetos y hasta templetes, como pasó con la ciudad de Madrid, que tiene templete egipcio. Bueno, fíjense cómo ambas esculturas, sendas esculturas, están apoyadas en un bloque de atrás. No les importa que se vea el bloque, lo importante es que se sostenga. Esto después conceptualmente va a ser inaceptable para los griegos y ellos van a eliminar ese soporte tan bruto, si quieren, lo digo en buen sentido. En arte, decir bruto significa, vieron, de tamaño, muy potente. Uno habla de arquitectura también, de los bloques en bruto. Bueno, en fin, esta brutalidad no remite a ningún tipo de insulto, no, para nada. Simplemente es una adjetivación. Muy bien pulida, dadas los escasos materiales metálicos que tenían para hacerlo, ¿no? El hecho de que algunas esposas de faraones estén representadas en pequeño tamaño a los pies de este, no debería autorizarnos a especular sobre el lugar que ocupaban entonces las mujeres, no. Menkaure se hizo esculpir acompañado de su esposa, y los dos tienen las mismas proporciones también, casi ella es tan alta como él. La mano de la reina ciñe el talle del faraón. Los dos están avanzando, aunque a ella el ajustado vestido le estorba un poco el paso, sí. Pero ya saben, como dice el refrán, la moda no incomoda. El faraón egipcio se consideraba en parte hombre y en parte Dios, el eslabón entre el mundo de los mortales y los cielos. Su poder y la autoridad eran supremos. Entre sus deberes estaba la conservación del orden y la justicia contra las fuerzas del caos. Y ahí tenemos dos más, siempre vieron, en este caso acompañados, son tres, ¿no? La diosa Hathor, que lleva los cuernos, ¿ven? Y la representación, ¿ven? Del faraón, ¿m? Y otro personaje más divino. Y como verán, el faraón se destaca, el tocado en primer plano del Alto Egipto, el del Bajo está atrás, así que no lo podemos ver. Pero tiene toda la parte de atrás, sin la piedra apenas devastada, sostiene todo el conjunto. Sería ya un alto relieve, porque no se separa la primera concretamente del bloque, la segunda sí, un poco más, ¿no? En el caso de la segunda, el faraón Menkaure, Querinos, con la diosa Hathor y la representación de otro personaje real. El alto relieve de una serie de 8, de los que solo 4 se conservan enteros, en homenaje a las ciudades, cantones de Egipto, que veneraban a Hathor como divinidad principal, a la diosa vaca. Esta magnífica escultura muestra la relación cercana que los egipcios percibieron entre sus dioses y sus reyes. La figura central es la diosa Hathor, identificada por los cuernos que rodean el disco solar en la cabeza. Recuerden este disco solar porque es el que va a adorar a Akhenaton. Expresa su cariño al faraón, que lleva la corona del Alto Egipto, rodeándole la cintura con uno de sus brazos y tocándolo levemente el brazo con la otra mano. La tercera figura personifica un nomo o provincia, es decir, las provincias, los territorios tenían representaciones antropomórficas también, identificada por su símbolo, la liebre que tiene sobre la cabeza. En la mano izquierda lleva el Ankh, A-N-K-H, que significa vida, viviente, vivir, y simboliza
este espíritu de vida, como obsequio al rey. Acerquémonos a verla mejor. ¿Ven? Cómo está la descripción que recién leímos. Pero hay también colosos, sí, se dan en etapas, vieron, donde más que nada en el nuevo imperio, ni hablar de la época de Ramsés II, el faraón tal vez más longevo y más constructor de toda la historia egipcia. Los colosos de Menón. Estos colosos miden 18 metros de altura, por eso se llaman colosos, ¿no? Antiguamente eran la entrada del desaparecido Templo de los Muertos de Amenofis III. Por culpa de un terremoto, uno de los colosos se agrietó y desde entonces vieron, se encuentra en este estado. Pero la grieta después fue reparada y las causas de este canto se debía al cambio de temperatura entre la humedad del día y la noche. Sí, porque ¿saben lo que pasaba? Pasaba el viento y cantaba a la salida del sol. Increíble, era como que silbaba. Entonces eso se debía a esta grieta o rotura. Son esas cosas tan poéticas que suelen pasar en este mundo tan hierático y tan pétreo, ¿no? Que fue el Egipto antiguo. Linda foto, ven, con un cielo rosáceo y celeste, propios cielos que se dan en territorios del desierto también. Escriba sentado, tan famosa, está en el Louvre, está en el Museo del Louvre. Escriba sentado, caliza pintada, el que habíamos visto anteriormente, una altura de 53 centímetros. Presidente de Saqqara, ¿se acuerdan de la pirámide de Saqqara? Si me vieron en la clase anterior, la escalonada, en la quinta dinastía, y se ve ahí el personaje funcionario, sí, escribía absolutamente todo lo que ocurría en la cuestión, en la vida cotidiana, cuestiones políticas, económicas, todo un registro histórico acá que debía estar asentado. Y esto de escribir es muy propio, como uno ve a veces en relatos, en películas egipcias, dice que así se ha escrito, dice el faraón siempre, después de hacer una orden, ¿no? Que sea escrito, sí, que no se pierda. Los escribas sentados del Louvre y el del Cairo, los dos constituyen un dechado de perfección, de un género muy típico del momento, el de las figuras que desarrollan una actividad, que puede ir desde el noble ejercicio de la escritura al humilde y simpático acto de moler grano. Conforme a un canon establecido, del que hay otras muestras, el escriba aparece sentado, con las piernas cruzadas, el punzón o estilo es el estilete, ¿no? Para escribir en una mano, y un extremo del rollo en la otra, como dispuesto a realizar un menester que por difícil y poco divulgado le hace sentirse ufano de sí mismo. Sus autores lo han labrado en sendos bloques caliza y les han puesto unos ojos de cristal que aún hoy conservan ese supuesto brillo húmedo de los ojos vivos y los han pintado de pardo y ocre al cuerpo, ¿no? El cristal de roca de los ojos recubre las piezas de que estos se componen: córnea de alabastro, iris de basalto, pupilas de plata. Los párpados son también postizos, fijados mediante clavijas de cobre. Es curioso el interés que estos artistas pusieron en vaciar el espacio que medía entre los brazos y el tronco, pensando sin duda en que el hueco los haría parecer más estatuas, menos relieves, como les ocurre a los escribas labrados en granito o en otras piedras más ingratas que la caliza para poder, vieron, trabajar o esculpir. Ahí vamos a acercarnos para ver. El rictus en la boca, vieron que es como algo atemporal también, sin expresión. Estos gestos también se van a copiar en el arte primitivo cristiano, ¿no? Para causar cierto elemento así de contemplación o de éxtasis. Y también en el arte oriental, en el arte búdico. Están los elementos de escritura también. También tenemos acá representaciones como por ejemplo del alcalde del pueblo, lo hemos visto en el capítulo anterior, Sheikh al-Beled, o alcalde del pueblo, no sabemos si es el alcalde del pueblo, pero se le atribuye esa condición. Y qué realista es el rostro, miren cómo se sale un poco de ese canon del rostro estereotipado. ¿Ven? Miren. Es de madera, por eso tiene esas grietas que están bien. Los ritos mortuarios durante la quinta dinastía del Imperio Antiguo, la época de las pirámides, exigían conservar esculturas de los difuntos.
Nos han permitido de esa manera conocer las efigies de algunos colaboradores de los grandes faraones, constructores de las grandes pirámides. Son esculturas que muestran un intencionado acercamiento a lo real, representando a hombres concretos, no idealizados, en actitud tranquila, en una inmovilidad llena de vida que expresa la dignidad de su jerarquía. Tal es el caso de la famosa obra llamada El alcalde del pueblo, que fue descubierta en el año 1860 en la excavación de la Mastaba, tumba del sacerdote Lector Kaaper, en la región de Saqqara, donde está la famosa pirámide escalonada. Recibió el nombre vulgar de Sheikh al-Beled o alcalde del pueblo, porque los obreros que trabajaban reaccionaron al verla, identificándole con el alcalde o jaique del pueblo, seguramente semejantes en el parecido físico o en la arrogancia o el porte algo opulento del sacerdote Kaaper. Hoy se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo, tallada en madera, conserva la rigidez cilíndrica del tronco del árbol, estando policromada seguramente en su origen. Es sin duda un retrato muy expresivo de los caracteres de este sacerdote, en cuya diestra debió de empuñar no el bastón que ahora ostenta, sino un cistro o sonaja. Sí, esto del alcalde se lo pusieron los descubridores o los obreros que trabajaban en ese asentamiento, pero técnicamente pertenece a un funcionario, a un sacerdote, un funcionario real. Estatua de un funcionario provincial, una altura de 1,34 m, procedente de Shkaya, alrededor del 2400 a.C. Estamos hablando del Imperio Antiguo y bueno, vuelvo a recalcar que el soporte está puesto por el tema de exhibición en el museo. Ven que lleva la peluca, no es que el pelo era así o se le hacían, vieron, un tratamiento, diríamos, de peluquería. No, no, es que llevaban peluca. ¿Mm? Ven la base triangular del tronco y la cinturita angosta, la cadera angosta, las piernas largas. Bueno, ese es el canon egipcio. A veces muy parecido, como le digo a mis alumnos, al canon de una Barbie, ¿no? Así tan esbelto y tan triangular. Esta estatua procede de la tumba de Menkaure en Deshaya. Estatuas como esta eran el rango característico de las tumbas del Imperio Antiguo. Las tumbas a menudo tenían una cámara llamada Serdab. Las estatuas servían para mantener viva la memoria y la personalidad de la persona difunta, para que aunque su cuerpo haya sido destruido, su espíritu todavía fuera capaz de residir en la estatua. Es raro encontrar estatuas de la dinastía Quinta que, como esta, vengan de fuera de los cementerios asociados con Memphis, la capital. Este ejemplo es de una calidad más alta que otras conocidas en las provincias y tiene mucho en común estilísticamente con las de Memphis. La interpretación magnífica de los rasgos faciales y el detalle de la peluca la convierte en una obra maestra de la escultura egipcia. Pero hay otras más colosales, como esta de granito rosa, de Ptolomeo II, Filadelfo, así se llamaba el faraón, que junto con la reina Arsinoe II, dos de los artífices de la helenización de Egipto durante el segundo cuarto del siglo III a.C., fue llevado a Roma por Calígula para decorar los huertos salustienses. Calígula hizo realizar una copia de la estatua de la reina Arsinoe II en honor de su hermana Drusila, con la que se había casado y a la que deseaba ensalzar como una diosa. La manía de grandeza del recordado emperador lo llevó a compararse con los faraones, a quienes no se negaba la calidad divina. En cambio, por ahí a Calígula sí, ¿no? Pero los faraones venían con todo un linaje que era difícil de bifurcarse, ¿no? Siempre eran de origen real. La estatua colosal de Ptolomeo, ahí la vemos, en granito rojo, mide 2,66 m, procedente de Heliópolis, reinado de Ptolomeo II. Los Ptolomeos eran de origen en parte griego. Actualmente se encuentra en los museos vaticanos. Está fechada en el 285 o 246 a.C. Una pierna que avanza, todos los espacios, diríamos, negativos rellenos, lo que se llama espacio negativo en una escultura, son estos intersticios, están todos rellenos, en realidad no están rellenos, sino que son parte de la piedra original. Pero hay una etapa donde todo cambia. Bueno, cambia de manera radical por un tiempo, después se vuelve a restablecer, haciendo que el aire egipcio respire aires nuevos, ¿no? Algo nuevo. Esta obra ilustra de forma inequívoca el cambio radical en la teología durante el reino de Akenatón, o Amenofis IV. A diferencia de obras anteriores, el faraón y la deidad ya no aparecen en el mismo nivel, sino que esta última domina la escena desde el cielo, el sol.
La humanidad es representada por los reyes Akenatón y Nefertiti con sus hijas. Estas figuras aparecen en el orden simétrico típico de los retablos. Retablos son como estos cabeceros con imágenes divinas, un indicio de su papel mediador entre lo humano y lo divino. También aclaro que el retablo después se va a utilizar en el arte cristiano como los retablos de altar, que son las cabeceras de altar. La comunicación entre el dios Sol, Atón o Atum, no Atún, sino Atum o Atón, el disco solar, y la familia real es simbolizada con los rayos que emanan del disco solar. Estos terminan en forma de manos que ofrecen símbolos de la vida a los reyes, gesto que simboliza el efecto vivificador del sol. Bueno, vamos a verlo en grande esto porque es magnífico. Es un relieve de la familia real de Akhenaton y Nefertiti en caliza, una altura de 32,5 centímetros, procedencia desconocida, hacia 1340, lo que estamos en el Nuevo Imperio. Esa era la mejor. Este faraón perteneció al Nuevo Imperio y posiblemente sea el padre de Tutankamón. Akhenaton significa servidor de Atón. Tutankamón significa imagen viviente de Amón. ¿Ven? Es como cuando se restaura el culto, porque este faraón descreyó de todos los dioses y le quitó, por decirlo así, el poderío a los sacerdotes. Y prácticamente sufrió un golpe de estado. Ahora, miren qué interesante, porque están con sus hijas y tienen como una cabeza deformada. Esto de las cabezas deformadas se ve en muchos pueblos como una cuestión de dignidad real. El caso de los olmecas, que practican una deformación craneal para distinguirse del resto de los mortales, y acá no sabemos si sufrirían hidrocefalia o realmente es una cuestión también de categoría social, posiblemente también. Y se ven también estereotipado de los egipcios se va suavizando acá, porque hasta se muestra con vientre en los personajes, pero se conserva en parte la bidimensionalidad. Aparecen los nombres reales en cartuchos, ¿no? Y el relato con todos los jeroglíficos y por supuesto el disco solar que baña con sus rayos divinos la escena. Miren, qué hermoso. Supuestamente tendría que estar pintada. ¿Mm? Bueno, esto es un impasse en la historia egipcia. La suavidez y la fluidez de los contornos de Akenatón. Él se hizo llamar Akenatón, él se llamaba Benofis IV. Akenatón es servidor de Atón. Él creía que había un solo Dios, ¿no? Como pasa con las religiones monoteístas. Muchos quieren relacionar la famosa relación que puede haber tenido Moisés, según la Biblia, por supuesto, con Egipto, y que se lo asocia con Moisés a este personaje, porque hablaba de un solo Dios. Bueno, en este caso, Akenatón y su esposa, las cintas ondulantes de sus coronas y los movimientos animados de las niñas que los padres sostienen en brazos subrayan el carácter de un vistazo casual de una situación concreta, la cual es el resaltado aún más por las delicadas, dirían, columnas que revelan que la escena se desarrolla en un jardín, si tenemos una cuestión de fondo arquitectónico que nos ubica en contexto. La desenvoltura del estilo relega a un segundo plano la forma severa y la estructura tradicional de la imagen y de sus formas particulares. De acuerdo con la tradición, las figuras están compuestas de vistas frontales y de perfil. Sin embargo, las numerosas interferencias, las vistas oblicuas, son representadas con una precisión casi fotográfica, que contradice claramente el carácter del arte egipcio porque se reproduce la impresión óptica y no la esencia conceptual de los motivos representados. Así que ya se están virando más a la observación del modelo natural. Y eso es la revolución también en el arte egipcio, que por supuesto va a durar lo que dura el reinado de Akenatón. Cabeza de retrato del rey Akenatón, como verán, tenía sus rasgos particulares y no seguía esos rasgos tradicionales que uno ve siempre en los rostros egipcios, que son estereotipados. Aquí no. Inclusive tiene como una suerte de prognosis o más trompudo, ven la boca, ahora vamos a verlo en otra imagen. Están hechas en yeso, lo que indica que eran modelos para los artistas de práctica, como si fueran unas maquetas. Una altura de 26 centímetros y vemos una cabeza de un retrato de la reina en cuarcita, de una altura de 30 centímetros, ambos procedentes de la famosa ciudad Tel el Amarna, un asentamiento arqueológico donde se desarrolló la historia de este faraón y su corte y cómo incentivó las artes, pero se desentendió totalmente del mundo político y legislativo de Egipto y el país quedó a la deriva. Hacia 1335 se fechan estas piezas y se encuentran en el Museo Egipcio de Berlín. La religión monoteísta impuesta por Akenatón influye en el arte egipcio
para que tome un rumbo bien definido. La imagen humana preferida por el rey, quizás determinada por su propio aspecto, marca las pautas para la representación del ser humano, de manera tal que a menudo es casi imposible distinguir su rostro del de la reina o identificar de manera inequívoca la cabeza del retrato de reina con Nefertiti o con una de sus 6 hijas. Ambas cabezas fueron encontradas en un taller de escultura. La cabeza del rey, identificada con certeza gracias al borde de la corona, es un vaciado en yeso que el escultor hizo de una cabeza en arcilla. A continuación, este vaciado en yeso fue parcialmente retrabajado y sobre él se aplicaron algunas pinceladas. Esta pieza debía servir de modelo para el retrato del rey en piedra dura, como un boceto en 3 dimensiones, ¿no? La cabeza de mujer, en cambio, es un elemento inacabado, una estatua, y en la espiga maciza que sobresale la cabeza llevaría una corona. En su conjunto formaría parte de una figura hecha probablemente en caliza también. A pesar de que todavía falta el pulimento final de la cuarcita, un color, diríamos, marrón suave, la piel tiene un aspecto liso y delicado, y la expresión animada del rostro es subrayada por asimetrías sutiles de la boca y los ojos. Vamos a acercarnos un poco para ver estas maravillas, llamadas también del arte amárnico, por Tere Lamar. También se considera arte manierista. Dentro de las categorías artísticas está el arte con características clásicas, barrocas o manieristas, más allá de que hay estilísticas de época. Existe el manierismo, existe el barroco, existe el clasicismo, pero se puede atribuirlo a categorías transhistóricas. ¿Qué es lo clásico? ¿Qué es lo barroco? ¿Qué es lo manierista? Y lo manierista puede ser que es a la manera de los artistas que hicieron esto a pedido del faraón. O tal vez sea el rostro del faraón, realmente, que tenía ese rostro y no era igual a los otros rostros tan parecidos que se ven en otras épocas. Miren qué maravillosa esta estatua colosal del rey, del faraón, Akenatón, servidor de Atón, del disco solar, o Amenhotep o Amenofis IV. Los nombres varían según la transliteración del tiempo. ¿Es Amenofis o es Amenhotep? Con doble corona, ¿ven? Y el Nemes, ¿no? Que es este tocado, y de arenisca, de una altura de 2,05 m, esta procedencia de Karnak, aproximadamente 1351 a 1348 a.C., se encuentra en el Museo del Cairo esta obra invaluable. Mira. Ahora van a ver algo muy curioso que les voy a mostrar. Bueno, busto del modelo de la reina Nefertiti, la belleza absoluta de Nefertiti, si es que era así. Caliza y yeso, una altura de 48 centímetros, procedente de Tel el Amarna, de la ciudad de Amarna. Hacia 1340 se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín. Berlín tienen esta maravilla, hipnotiza mirarla, según dicen los visitantes del museo. Y un relato que en la Segunda Guerra Mundial Hitler mandó a guardar todo esto bajo los sótanos del museo, en cajas, para evitar que los bombardeos o la guerra, la invasión o lo que después resultó efectiva en Berlín, las destruyeron. Afortunadamente se preservaron. Busto de la reina Nefertiti, de construcción perfectamente simétrica. Fue reducido a un busto debido a su función de modelo, hecho que también explicaría la ausencia de incrustación en el ojo izquierdo. El tipo de corona está documentado casi exclusivamente para la reina Nefertiti. La enorme popularidad que alcanzó al poco tiempo de ser expuesto se debe probablemente al hecho de que coincidiera con el ideal femenino, austero y distanciado que predominaba en los años 20, a los años 20 del siglo XX. ¿No? Debido a que el busto de Nefertiti parecía sugerir el mismo ideal. Fue copiado en innumerables ocasiones y utilizado discrecionalmente para fines publicitarios de todo tipo en aquellos tiempos. La perfección académica y el aire atemporal del busto de Nefertiti son tan atípicos para su época como lo fue todo el periodo de Amarna en el contexto del arte y la religión del Egipto antiguo. Sí, es un impasse en la historia del arte egipcio. Por lo tanto, es un doble malentendido proclamar a Nefertiti como símbolo representativo del Egipto antiguo. Para nada. Es decir, es un caso particular. Si era así tan bella como se presenta, no lo sabemos. Porque en otras representaciones no se la ve tan agraciada. Pero acá es una perfección increíble, con ese cuello largo, esos pómulos tan altos y triangulares, orejas, ojo, boca proporcionada. Una belleza increíble. De todos modos, la escultura es preciosa.
el busto es realmente único. Pero si quieren meterse un poco en el mundo de fantasía que nos propone el cine, especialmente el CinemaScope de la década del 50, tan glorioso, que solía tomar estos temas de la antigüedad, pueden recordar Ben-Hur, por ejemplo, una película maravillosa, para hacer una relación de lo que estamos entrando en este cine en CinemaScope y en color deluxe, ¿no? La película Sinué el egipcio, que después se las voy a dejar linkeada en comentarios para que la puedan ver hablada en castellano. De las pocas que se pueden encontrar en línea en YouTube. Sinué el egipcio con Edmund Purman, que lo ven ahí al actor, Gene Simon, famoso artista, Victor Mature, Jan Tierney y el célebre Peter Ustinov. Bueno, la historia cuenta, la obra se basa en el libro de Guattari y cuenta la historia de un médico que termina degradándose en el antiguo egipcio y que tiene que ver con el amor también y con la devoción. Aquí se lo ve a Victor Mature como faraón, ¿no? Y todos los atuendos muy coloridos, porque estamos hablando de la época de gloria del CinemaScope y todo era mucho color en el cine. Y la película es hermosa, les digo sinceramente, habla de la historia de este médico que se degrada y que termina, vieron, convirtiéndose en un trabajador más de un taller de embalsamamiento, que era directamente ser un paria en aquellos tiempos. Era muy necesario trabajar en la momificación, pero eran considerados seres nefastos por estar en contacto con la muerte. Casi todos los que estaban trabajando en los talleres de embalsamamiento eran convictos que se les ofrecía la libertad o no a la ejecución a muerte a cambio de que trabajaran en esos talleres. Aquí se lo ve al actor, que el actor que hace el actor que hace del faraón es idéntico a la imagen que están viendo en las esculturas, ¿no? El mismo rostro, muy colorido todo, los diálogos son perfectos. Supuestamente fue padre de Tutankamón, no se sabe, por eso se puede justificar por qué Tutankamón tiene una tumba inviolada, tuvo una tumba inviolada y tan magnífica. Restauró, lo usaron como una suerte lo manipularon para poder, de títere si quieren, para poder restaurar el poder de los sacerdotes y el poder del faraón. Hay teorías, no puedo decirles nada concreto porque tiene que ver con la historia de la evolución de cómo lo que pasó en Egipto en aquellos tiempos, pero nosotros remitimos a ver el arte y posiblemente se justifique tamaña tumba y tamaño ajuar por haberlo utilizado este joven que murió muy a los 19 años, ¿eh? Supuestamente de una infección y que lleva el tesoro más impactante que se haya encontrado jamás en una tumba, ¿no? Y tiene que ver con la máscara la máscara fúnebre en lapislázuli y oro que pesa 12 kilos que mencioné en la clase anterior, pero que después vamos a estudiarlo, no se preocupen, vamos a tener una clase especial con tumbas reales, tanto las de Ur como la de Tutankamón. Figurilla de sirvienta, sí, porque iban acompañando con todas estas cosas del doble, figurillas de gente que podía asistir en la tumba, ¿no? De unos 38 centímetros de altura, procedente de la tumba de Ir Berja. La mayoría de las figurillas que se colocaban en tumbas ricas del Imperio Medio, también del Imperio Nuevo, muestran la producción de ofrendas de alimento para el dueño. Esto debía asegurarse que las ofertas continuaran para toda la eternidad. Las figurillas incluyeron la preparación de campos para cosechas, los graneros, la fabricación del pan vital, alimento vital en la humanidad y alimento vital en la antigüedad, por supuesto, y todos productos de carnicería. El vestido ajustado de lino es el típico que llevaban la mayoría de las mujeres hasta el Imperio Nuevo, y en esa época tanto hombres como mujeres comenzaron a llevar voluminosos prendas de vestir finamente tejidas con muchísimo plegado, y el vestido ajustado quedó reservado solo a las diosas. Las figurillas como si fueran unos muñequitos, ¿vieron? Para que se representen, por suerte, son las figuras del doble. Les comento que desde el punto de vista de la historia del traje, ¿no? Las mujeres que iban con menos vestimenta eran las de más bajo nivel social. No tiene que ver con mostrarse o con las cuestiones de erotismo, no, tiene que ver con categoría social. Las provisiones de la tumba para la vida, después de la muerte, debían durar para toda la eternidad, por lo que las tumbas eran equipadas con figurillas que representaban todas las etapas del proceso de producir el grano para el pan y una de las ofrendas principales para mantener al difunto en la vida después de la muerte. El empleo de una azada, como estamos viendo, para romper los terrones de tierra, que no podían romperse con el arado,
podía constituir la diferencia entre una cosecha buena y una pobre. Esto, en última instancia, afectaría lo que estuviera disponible para ofrendas para sostener al difunto. Esta escultura tiene 33 centímetros, se encuentra en el Museo Británico. Aquí tenemos otra, ven, una mujer moliendo grano, de caliza, de la quinta dinastía. Esto es de la época antigua, procedente de Gizeh, de una tumba. Está en el Museo de Artes de Boston, y son estatuillas de sirvientes realizando tareas domésticas como hornear, tejer, y eran colocadas en las tumbas en la creencia de que llegarían a proporcionar mágicamente lo necesario para el Ka y asegurarían el bienestar del difunto en la otra vida. El Ka sería, vieron, el cuerpo que tenía en la otra vida, y el Ba, el espíritu que le daba la fuerza. Esta mujer arrodillada, moliendo grano para el pan, lleva una falda atada a un lado y un pañuelo cubriendo el cabello. La piedra caliza en la que está tallada se habría cubierto con una capa fina de yeso y después pintado. Mucho ha perdido la pintura, obviamente. La se quedan las tumbas, en los años eternos, ¿no?, en que estuvieron allí adentro. Figura de criados que preparan alimento con otra altura aproximada de 21 centímetros, procedente de Setmen, alrededor del 2200 a.C., es decir, del Imperio Antiguo, y se encuentra en el Museo Británico. Con respecto a las cronologías, ya las hemos tratado en la clase anterior, si quieren repasarla. Bueno, y famosa la imagen de Bastet, ¿no? El gato de bronce de una altura de casi 30 centímetros. Esto pertenece al Metropolitan Museum. Esta figura está formada por dos mitades unidas por una juntura casi invisible y contuvo dentro un gato momificado. Sí, se momificaban muchísimo los animales. El gato era el animal sagrado, ¿eh? Y la diosa Bastet representaba dicho animal. En rituales realizados en su honor, gatos momificados se enterraban dentro de sus templos. Este gato de bronce no es una figura ordinaria. Su oreja derecha tuvo una vez un pendiente de oro, ahora perdido, y colgado de un collar colgante de ojo de Wet Hat. La postura erguida y la expresión alerta de sus ojos crean una impresión de majestad y solemnidad, como todo en el arte egipcio. Los músculos y las patas largas y elegantes transmiten un sentido de poder controlado. Ahí la tienen, miren qué belleza. Acá se ve otra, otra reproducción, ¿ven? Sí, es muy popular esta figurilla, hasta se vende en algunos comercios en yeso para colorear. Y saben, en este caso no podemos hablar de una interpretación del cuerpo del animal como hacen con el humano, una estilización del cuerpo, sino que posiblemente sea, por lo que se sabe y lo que la especie está, perdón, la raza esa de gato está, que es la raza Mau, de gatos, que hacen Mau en vez de Miau, que son los gatos que son básicos en el Antiguo Egipto, un gato muy exótico, de todas las razas de gato que hay hoy en día, de las más exóticos, y corresponde mucho al animal natural con este, ¿no? Ahí se ven diferentes formas de representarla, entre ellas la forma zoomórfica y la forma antropomórfica, como si fuera una mujer, con cuerpo de mujer. El relieve, por su parte, alcanzó en Egipto un gran desarrollo, representando escenas de la vida cotidiana del difunto, grandes hazañas bélicas de los faraones, ceremonias religiosas y funerarias. Estamos hablando de las artes plásticas en Egipto, ¿no? La arquitectura la tienen en la clase anterior para poder estudiarla o verla si ustedes gustan. Vamos a ir tratando de ir dando todas estas clases abiertas de historia del arte. Se acompañaban todos estos relatos con inscripciones jeroglíficas. O sea, les comento que había escritura también demótica, es decir, cursiva. Por otra parte, resulta una característica básica lo que se denomina visión rectilínea de la figura, en la cual el ojo, solo uno de ellos, ya que tenemos dos, y el torso están representados de frente al espectador, mientras que la cabeza y los cuatro terminales aparecen de perfil. Esta norma es compartida también por las representaciones pictóricas. Sí, se llama la ley de la bidimensionalidad, que no corresponde a otros artes de la época, porque si uno ve los arqueros de Darío en el Oriente Antiguo, ve que no tienen esta misma disposición de perfil. Es decir, está todo de perfil. Acá lo que está de perfil son los miembros y el torso está de frente, ¿no? Como tratando de mostrar conceptualmente todo. Esto iba pintado y se puede ver una suerte de relieve, medio relieve con pintura o restos de pintura, en este caso se pueden visualizar. Este es un relieve de la pintura de Rehotep en caliza,
de 114 centímetros por 83,8, procedente de Meidum, alrededor de 2600 a.C., lo que indica que estamos en el Antiguo Imperio. Y sí, en el Antiguo Imperio yo les comenté en la clase de la arquitectura que las mastabas sí eran decoradas. Entonces, muchas vienen de mastabas, es el arte parietal, el arte que viene combinado de escultura con pintura. Representa a Rahotep sentado ante una mesa de ofrendas. Fue un príncipe de la cuarta dinastía, hijo del rey Snefru, sirvió como sumo sacerdote en Heliópolis, el centro del culto del dios del sol Ra. La mastaba de Rahotep fue construida cerca de la pirámide de Meidum. Les aclaro que adoraban al sol, sí, a Ra, pero en la época de Akenatón ya directamente adoraron la fuerza del sol y después terminó adorando directamente un dios único, como una gran fuerza que dominaba todo. De algo lo sacó Akenatón, pero acá era parte del resto de los otros dioses también, en la época donde existió el politeísmo. Rehotep está sentado delante de una mesa de ofrendas, encima de la que aparecen los nombres escritos en jeroglíficos de las ofrendas como incienso o vino. Los rastros de pintura indican que el relieve fue decorado con colores muy vivos. Sí, en la antigüedad los colores son rabiosos. Amarillo, rojo, azul, verde, si se puede. Ocre, marfil. No hay perspectiva, sí, se reniega de la perspectiva porque eso sería alejarse, parecerse a la realidad y no les interesaba la realidad. Este es el más allá, ¿no? Acá tenemos otro relieve en caliza que aún conserva su color, procedente de Tebas Oeste, del 2040 a 2010 a.C., está en el Metropolitan. El bajo relieve, delicadamente modelado y los detalles finamente pintados, muestran estos estándares artísticos altos que prevalecieron en los talleres reales de Tebas durante este periodo. El relieve egipcio posee poco bulto, de ahí que hablemos de bajo relieve, generalmente se policroma, de modo que casi parecen pinturas. El color, los relieves y la pintura utilizan policromía, muchos colores, cuya simbología está determinada de antemano. Hombres, color terroso, mujeres, o rojizo, ¿no? Mujeres, color amarillo. Hay una fórmula, dicen que el bajo relieve para el exterior, en los templos, y el caso de la decoración templaria en época del Nuevo Imperio, y el bajo relieve en el interior, por razones de la luz, que era luz natural, ¿no? Bueno, y tenemos los relieves de la tumba de Amenhotep, corresponden a escenas del libro de los muertos, que es este libro que relata todo el devenir de las almas hacia el más allá. Bueno, en el caso de Egipto tenemos el Ka y el Ba, y la temática profana de las imágenes funerarias ha desaparecido totalmente de las representaciones sobre papiros y ataúdes. Una visión glorificada del otro mundo sustituye la esperanza de una eternidad concebida a partir de la vida terrenal. El difunto glorificado ha entrado en el círculo de los dioses. La presencia de tales imágenes en las tumbas garantiza la proximidad eterna de estos. Lo que estamos viendo es un relieve funerario de caliza de 110 centímetros de altura, procedente de Deir Tronca, hacia 1250 a.C., lo que indica que estamos en el Nuevo Imperio. Por supuesto, lo tiene el Museo Egipcio de Berlín, que tiene unas piezas increíbles, entre ellas el busto de Nefertiti. Ya con eso vale la pena ir a verlo. Pero van a ver después, cuando veamos Oriente, que otras cosas tienen magníficas, como la parte de los azulejos glaciados de Babilonia. Sí. Miren la superposición de las figuras, ya que falta perspectiva, se identifican con un personaje uno atrás de otro. ¿Mm? Bueno, ahí está el juicio y el que está acá vestido de blanco, bueno, es de blanco, les digo que es blanco, sí, representa a la momia y es Osiris, ¿no? Que preside el juicio final. Si no pasabas el juicio, terminabas devorada por la devoradora de Poniente, que era una mezcla de león, león, cocodrilo y rinoceronte. Sí, miren qué curioso, la devoradora de Poniente, lo que indica que para ellos la postura del sol del oeste significaba la muerte, obviamente. Se pesaba la balanza, vieron con una pluma, el corazón, que era lo que iba dentro del cuerpo. No se sacaba el corazón en la momificación, no, era sede de la vida afectiva. Pintura mural egipcia se encuentra estos pedazos rescatando estos relieves, estos pedazos de muro. En el British Museum es el pequeño pastor de bueyes, es muy popular esta imagen, ¿sí? Son campesinos, posiblemente podían ser esclavos o gente de muy bajo rango que estaban en contacto con las tareas
del Lagro. La pintura se sirvió de una técnica mixta para la ejecución de sus murales, consistente en la utilización del fresco en primer término para luego ser repasado con temples. Sí, aunque el fresco, que es el que muerde sobre yeso fresco, es ignorado después por Egipto, es trabajado más por los pueblos del Mediterráneo, caso Roma, Grecia, y es por eso que hoy en día la pintura al temple que utilizan, que tiene que ver con diferentes pigmentos desleídos en yema de huevo y en cuestiones naturales, desleído en esa mezcla, es tan débil, tan lábil. Ante el más mínimo soplar una tumba hoy en día se vuela como talco, ¿no? Eso dicen. En cambio, el fresco muerde sobre yeso fresco previo, pero es una tinga más complicada de hacer. ¿Existen estas tengas? Sí, todas existen hoy en día. El temple, la témpera, la llamada témpera, y no me remito al pomito de témpera que usábamos en la escuela, sino la témpera como técnica, el temple. O la témpera la usó Leonardo da Vinci en su famosa Última Cena, y el temple es muy común en la historia del arte. Los recursos expresivos del relieve y la pintura son similares y están ligados a las rígidas convenciones de la plástica egipcia, que apenas involucionaron en su larga historia con el impas que significa la época mármica. Miren, qué interesante esto, cómo representan la perspectiva. Los arbolitos en hileras, todos rebatidos, hay un jardín en el centro, gente trabajando en las diferentes habitaciones. Está todo en un mismo plano, como si fuera un plano mezclado con perspectiva rebatida. Es muy interesante esto. Es un realismo conceptual, totalmente conceptual. A propósito. Y tenemos aquí una famosa obra, la de Mural de Tebas del 1500 a.C., Nuevo Imperio, y se caracteriza por su sentido geométrico del orden y la escala. Sí, y las escalas varían de acuerdo a los personajes. Hay un predominio del dibujo sobre el color, aunque es muy colorido, por suerte. Dibujan de memoria, de conformidad con reglas estrictas. Las figuras tienen colores planos, sin claroscuros, tienen algunas trazas lineales, teniendo contornos, pero no hay ese trabajo de modelado de sombras que uno ve en la pintura más realista, creando zonas que después se colorean con tintas planas, intensas y muy contrastadas, sin degradación tonal, ¿entienden? No tiene degradación lumínico-tonal. Las escenas se estructuran en registros o en bandas o filas de personajes en un solo plano, y con estos registros se logra un ritmo compositivo de gran dinamismo que relata toda la historia de cómo es la cosecha, de cómo se hacía el vino, de cómo se cultivaba. Miren qué maravilla, ahí la tenemos en grande. De cómo se pescaba. Ven que la viña está superpuesta en arcos, ¿no? Y indica como que hay un túnel de no sé, la parra, en la vid, un túnel, pero acá se representan superpuestos. Es conceptual, es un realismo conceptual. Como le digo a mis alumnos, es similar a como que dibujamos de niños, ¿vieron? Que decimos, hacemos esos dibujitos planos y representamos a todos los personajes de la familia en el mismo nivel, en el mismo el piso, toda la misma altura, y a nosotros, en nuestra inocencia primaria como artistas, nos parece que representamos todo en ese tipo de dibujo. Y está correcto, sí. Después viene la ilusión óptica, que es una ilusión, como lo dice la palabra, la perspectiva y demás es ilusión óptica. Es ilusoria, por eso los egipcios reniegan de ella en una representación que tiene que ver con en la vida en la ultratumba, ¿no? Miren, hay de todo acá, para poder entender cómo era el proceso del vino, hasta cómo se obtenía en sus primeros orígenes. Senefer fue un antiguo noble egipcio, entre comillas el alcalde de la ciudad, es decir, de Tebas, y supervisor de los granos de campos y jardines y ganado de Amón, durante el reinado de Amenhotep de la dinastía 18. Estamos hablando del Nuevo Imperio. Y como se dedicaba a esto, en su tumba decidió decorarla, ¿ven? Con racimos de uva, con la vid, como si fuera una vid. Es maravilloso, es un súper trampantojo, un trompe-l'œil increíble, una ilusión óptica absoluta, exquisita, realmente. Se llama la tumba de las viñas o la tumba de Senefer. Fíjense, la mujer en color más claro, el hombre en color más oscuro, la bidimensionalidad, donde el torso está de frente, pero los miembros de perfil, el rostro de perfil. Los dedos todos al mismo nivel, es muy curioso eso, siempre se ve en la representación. Y la llave de la vida, el ángel, ahí colgando de uno de los brazos de la dama. No hay perspectiva. Pero acá sí parecería que hubiera. No, mire qué divina. Es un trabajo de ilusión óptica increíble que se acompaña con
el marquito característico del arte decorativo egipcio, que son estos cuadraditos que ven acá, colores vivos. La tumba de las viñas o la tumba de Senefer es un ejemplo maravilloso de esta representación de la vida en ultratumba, para ultratumba, en una tumba real, obviamente, en las paredes y techos de una tumba real. El movimiento es muy limitado en estas pinturas, aunque hay variaciones. Los personajes sagrados se atienen más a los estereotipos, mientras las personas comunes están dotados de mayor naturalidad y movimiento. Sí, igual pasa con los animales. La ausencia de profundidad y de volumen hace que estas representaciones sean planas y poco realistas a nuestra visión. La perspectiva en general, escultura y pintura se representan en dos dimensiones, pero cuando se quiere lograr la tercera dimensión, utilizan la multiplicación de perfiles como hemos visto recién. Disposición en bandas o pisos, teniendo en cuenta que la mayor altura indica lejanía. Sí, si está más alto el personaje atrás es que está a lo lejos. Esta representación convencional sigue hasta la Edad Media en Occidente, hasta que llega el método de la perspectiva inventado en el Renacimiento, pero ya los romanos y en parte otros pueblos también solían representar en perspectiva, aunque sea intuitiva. Las pinturas muestran una aguda observación de la naturaleza y expresan alegría y optimismo vital. Sí, piensen que esto está hecho de memoria, en el lugar donde están pintando. Esta es muy conocida, aparece en casi todos los textos, ilustraciones. La cacería, un detalle, son del Nuevo Imperio, 1422 a 1411 a.C., de la ciudad de Tebas. Las figuras suelen disponerse siguiendo ciertos convencionalismos. El cuerpo permanece de frente, la bidimensionalidad que mencionamos. La cabeza y las piernas se colocan de perfil. Se busca la reproducción objetiva de las imágenes. Se trata de representar el máximo de los elementos definidos de esa imagen. Por ello el resultado es una agrupación un agrupamiento de las características más importantes, apareciendo yuxtapuestas de frente o de lado. Eso se llama ley de la bidimensionalidad, también denominado ley de la claridad. El espacio y la profundidad no existen y las figuras aparecen en un solo plano, si bien se usa el recurso de la repetición del perfil, sugiriendo la superposición de una figura sobre otra para intentar crear, ¿vieron?, esa sensación de varios planos de profundidad. Querían tratar de representarlo, pero no como era en la realidad. Ustedes me dirán, bueno, por ahí no lo sabían, ni sí lo sabían, porque en algunas tumbas, porque ya a partir del imperio se democratiza la muerte. ¿Qué significa eso? Que si en el antiguo imperio si no eras noble o sacerdote, no tenías posibilidad de que te dieran un entierro en una mastaba o en una tumba construida y terminabas en un túmulo en la arena, aquí ya en el nuevo imperio, si uno tiene los medios para poder pagarlo, la gente encargaba su propia tumba. Sí, y más, los que decoraban las tumbas, los artistas, se pintaban, como decirlo así, en los días libres, se pintaban la suya. Así que es muy interesante esto desde el punto de vista social. Quería acercarme un poco para que vieran esta famosa pintura al temple. ¿Ven? Y aparecen también los hijos del faraón, menor tamaño. Por el tocado, es el varón, ¿no? Está rapado y lleva, ¿vieron? El mechón de príncipe, por decirlo así. La dama, la esposa, ataviada a la última moda egipcia, de otro color. Y fíjense cómo acá el gato este salvaje ayuda a cazar aves. Y cómo las aves son agarradas por el rey o el personaje, y los papiros y todos los juncos que hay en el Nilo. Y también tenemos, ven acá, de la tumba de Tutmosis II, el uso escaso de la bóveda. Yo les había contado en el capítulo o en la clase de arquitectura egipcia anterior que la bóveda es ignorada en Egipto. La bóveda me permite una mayor apertura sin sostenes en el medio para poder almacenar más cosas y mejor soporte, pero es más complicada de hacer. Y en este caso aparece el techo abovedado con un cielo en trompe-l'œil o en trampantojo, en ilusión óptica con estrellas doradas sobre fondo azul. Todo multicolor, obviamente. Hay pintura, la central, la que relata, y la pintura decorativa, que es las guardas, que ven que van acompañando todo. Otra pintura, en este caso pertenece al piso de la ciudad de la ciudad márnica, donde se desarrolló esta historia de arte manierista de la época de Akenatón, ¿no? Recuerden que Tel es el prefijo que se le pone arqueológicamente a estos asentamientos arqueológicos.
Tel el Amarna, aproximadamente en 1371-1362 a.C., y se ve en esta pintura desolado de piso la libertad que sufren los animales, ¿no? Al ser representados, lo que indica que tranquilamente podían representar las cosas de manera real. No les interesaba en cuanto fuera dioses y humanos. En las ocas volando. También un banquete, son pinturas muy conocidas, de Tebas, 1450-1425 a.C., y se ve el banquete acá, con las señoritas acá con pelucas y oliendo las flores. También, bueno, bailarines, que eran todos de clase baja, obviamente estamos hablando de las clases sirvientes, estos bailarines, que iban semidesnudas, justamente porque eran cuestiones de categoría social, con esas piernas tan largas, ¿vieron? Ese es el canon egipcio tradicional. Se rapaban mucho la cabeza por el tema de los piojos, total usaban pelucas, ¿vieron? Los sacerdotes depilaban los cuerpos cada 3 días, tengo entendido, para la higiene, para mantenerse libre de periculosis, de piojos, ¿no? Y fíjense acá hay 3 imágenes de pinturas del Nuevo Imperio, coloridas, danzarinas, eh, oliendo perfumes. En una de las conferencias que di sobre perfumes del arte, que está en el canal si quieren buscarla, muestro esta imagen y la analizo desde el punto de vista del uso del perfume si les interesa. Bellos rostros, esos ojos así tan enigmáticos. Y otra pintura, ven, en este caso procedente de la tumba de Metetí, es una descripción de uno de los pastores de un rebaño de Oryx, que es un tipo de animal con cuernos. Se suele apreciar la frontalidad de los individuos frente al naturalismo de los animales que forman el rebaño. Sí, los animales en la antigüedad siempre son mucho más libres que como los representan que los propios humanos, ¿no? Otro fresco, en este caso de la tumba del faraón Senefer, o pintura. Recuerden que los frescos son escasos, la mayoría son temples, por eso son tan débiles y se mantienen poco. Es un dilema que tiene Egipto, porque Egipto vive del turismo arqueológico, la gente visita Egipto para verlo, pero el tanto visitar la gente, la respiración, las pisadas, el movimiento, las vibraciones hacen que se deterioren los monumentos y las tumbas. Y están en una disyuntiva, no las pueden cerrar, es parte de su economía, es parte de mostrar el patrimonio. Bueno, vamos a concluir diciendo que el arte egipcio, desde el punto de vista de las artes plásticas, lo que importa es no tanto la belleza, sino la perfección y la conceptualidad, con lo que se quiere representar. El método del pintor se asemeja al del cartógrafo, en el caso de la pintura. Las pinturas son diagramas, como mapas conceptuales. El arte egipcio no está basado sobre lo que el artista ve en un momento dado, sino sobre lo que él sabía que pertenecía a esa escena o persona, como si lo hicieran de memoria, ¿me entienden? El conocimiento de su significado. Bueno, hasta aquí el arte egipcio, quedaría por ver lo de la tumba de Tutankamón para ver la parte de artes mortuarias, pero lo vamos también a asociar a otra tumba, que es la tumba de Ur, para comparar cómo eran las prácticas funerarias en reinados alejados de Egipto, pero contemporáneos. El caso de las tumbas de Ur, que es realmente fascinante y enigmático. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Recuerden ver la primera clase de Egipto. Gracias.